Hoy continuamos nuestro estudio Bueno, hermanos, pues hemos estado hablando sobre la salvación, hemos estado hablando sobre la fe en las semanas anteriores. Hemos argumentado cosas que son muy, muy importantes, aspectos fundamentales de nuestra fe cristiana. Hemos dicho que la salvación es obtenible solamente a través de la fe en la persona de Cristo. Eso es algo que todos deberíamos saber, es algo fundamental. Dijimos también que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Dijimos que esta fe salvífica que proviene directamente de Dios y nosotros nada podemos hacer para ganarla, nada podemos hacer para merecerla. Estas cosas son fundamentales, que las comprendamos. Dijimos también algo muy importante, que ese don de la fe, ese regalo de la fe es dado por Dios a través de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Porque sin palabra de Dios no hay posibilidad de que una persona pueda recibir el don de la fe. No se puede creer en Cristo aparte de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante. Es el único mecanismo que Dios ha dispuesto para dar esa fe, implantar esa semilla de la verdadera fe en el corazón del hombre. Y la semana pasada hablamos de algo también muy interesante, hablamos de las obras. Hay muchas personas que tienen mucha confusión con respecto a las obras. Hablamos del lugar que las obras tienen en la vida del creyente. Dijimos que un corazón redimido por Dios inevitablemente va a producir buenas obras, obras de justicia para la gloria de Dios. Y hablamos de lo que dice Santiago con respecto a la fe que no tiene obras. Dice que la fe sin obras está muerta. Todo eso lo hablamos. O sea que la idea aquí es que la fe verdadera se va a manifestar siempre de una manera externa. O sea, la fe es algo interior, la transformación del corazón es algo interno, pero ese cambio interior siempre va a tener repercusiones externas, una manifestación externa. Ahora bien, dijimos también que la fe verdadera, la fe salvífica, va mucho más allá del intelecto, va mucho más allá de la mente, pero impacta nuestro corazón. Y eso es básicamente lo que hemos hablado en las últimas 2 semanas. Esto es un resumen de las 2 últimas semanas. Ahora, como hemos estado hablando de salvación, en esta mañana vamos a escuchar un testimonio. Vamos a escuchar un testimonio muy especial. Todo creyente tiene un testimonio, ¿de acuerdo? Ustedes tienen un testimonio, todos tenemos un antes y un después. Una historia es justamente eso, el testimonio, una historia de lo que el Señor Jesús ha producido en la vida de cada creyente. Y esa transformación del corazón, hermanos queridos, involucra cambios profundos, siempre. Cambios que son muy internos, profundos. El apóstol Pablo se refiere a estos cambios cuando se refiere al creyente, dice que es una nueva creación. Esto lo decimos con mucha frecuencia. Eso significa que es una nueva persona. Y es justamente ese testimonio, el testimonio del gran apóstol Pablo, el que vamos a considerar en esta mañana. Brevemente vamos a hacer una reseña del apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Ese era de hecho su nombre hebreo. Era un hombre instruido en la ley, un hombre que sabía mucho de la ley. Había sido alumno de un maestro muy conocido llamado Gamaliel. Saulo tenía un gran celo por su religión, por su tradición judía, y por ello él consideraba que el cristianismo era una secta. El cristianismo era una secta religiosa y él se había convertido en un gran perseguidor de cristianos, un gran perseguidor de esta iglesia que estaba naciendo apenas. Eran los primeros años de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles vemos el recuento del asesinato, por decirlo así, porque eso es lo que fue, del primer creyente en Cristo, Esteban, que fue apedreado, y Saulo de Tarso participó en ese evento. Dice la Biblia que se quedó cuidando las ropas de las personas que estaban matando a Esteban. Y después de ese evento, resulta que Saulo fue a pedir permiso para irse a la ciudad de Damasco para perseguir cristianos. El permiso le fue concedido y
en camino a esta ciudad, usted conoce la historia, en camino a esta ciudad de Damasco se le apareció el Señor Jesús. Se le apareció el Cristo glorificado. Dice la Biblia que vino un haz de luz y una voz. Saulo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dice la Biblia que Saulo estaba temblando de miedo y respondió esto, muy importante: Señor, interesante esa palabra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor respondió lo siguiente, le dijo: levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, que Saulo iba a esta ciudad a perseguir a los creyentes y ese día aprendió una lección muy importante. Meterse con la iglesia es meterse con Cristo. Fíjese que el Señor no le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los creyentes? Le dijo: ¿por qué me persigues a mí? O sea, que el creyente, el que persigue al creyente, el que se mete con la iglesia, se mete con el Señor Jesucristo directamente. La Biblia dice que Saulo, tras esta experiencia, quedó ciego por 3 días. Se fue a Damasco, tuvo que ser llevado a Damasco y allí el Señor le mandó a un hombre llamado Ananías para que impusiera sus manos sobre él y Saulo recuperó la vista y dice la Biblia que inmediatamente fue bautizado. O sea que el cambio de este hombre fue algo así, fue un cambio repentino, fue un cambio absoluto y total. Dice la Biblia que inmediatamente después de esto, así lo dice, inmediatamente después de esto, Saulo, que era ese asiduo perseguidor de la iglesia, dice, escuche Hebreos 9:20, comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. O sea que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un exponente del mensaje de Cristo y de su persona. Ahora, para conocer mejor esta transformación en la vida del apóstol Pablo, vamos hoy a considerar un pasaje que encontramos en la carta a los Filipenses. En dicho pasaje el apóstol habla de pérdida y ganancia. Ese es el nombre el título del mensaje de hoy, pérdida y ganancia. Él se refiere en este pasaje a lo que antes era importante para él, pero que ahora ha dejado de serlo. Lo que antes era valioso, pero ahora él considera como pérdida. Vamos a ver en este pasaje la nueva devoción del corazón de Pablo, esa devoción que es lo que ahora considera como ganancia. Entonces, hermanos, por favor, vamos como es nuestra costumbre a ponernos en pie para leer Filipenses capítulo 3, los versos 4 al 11. Filipenses 3, los versos 4 al 11. Un pasaje bastante conocido. Dice el Señor: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, es palabra de Dios, por favor, tomen asiento. Vamos a iniciar hablando un poquito del contexto, lo que hay detrás de este pasaje para que podamos comprenderlo mejor. Entonces, brevemente, Pablo había fundado esta iglesia en la ciudad de Filipos, pero resulta que habían surgido falsos maestros que enseñaban que era necesaria la adherencia a ciertos ritos y tradiciones del judaísmo, particularmente la circuncisión, para obtener la salvación. Estos individuos eran conocidos, ustedes han oído hablar de ellos seguro, porque están en la carta a los Gálatas también, los judaizantes.
Eran conocidos como los judaizantes. Y estos hombres, estos individuos ponían su confianza en tradiciones y en logros humanos que ellos consideraban necesarios para que el hombre pudiese tener el beneplácito de Dios con respecto a su salvación. Pero mire, esto es muy interesante y este punto es importante para que usted entienda el pasaje. Había judaizantes que no eran judíos. Habían judaizantes que no eran judíos de nacimiento. Se habían convertido al judaísmo, pero eran gentiles. ¿Sí? O sea que estas personas se habían circuncidado, obviamente, cuando ya eran adultos. ¿De acuerdo? Adultos. Entonces, teniendo esto en cuenta, Pablo les dice a estos creyentes en Filipos que bajo la perspectiva de los judaizantes, de estos falsos maestros, él, Pablo, también tenía razones de sobra para confiar en la carne, para confiar en sí mismo, para su salvación. Entonces dice, en el primer verso de nuestro pasaje, el verso 4, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. O sea, esto tengámoslo presente, él está pensando en los judaizantes. En otras palabras, si ustedes judaizantes, siendo que muchos de ustedes son gentiles convertidos al judaísmo, si ustedes creen tener razones para confiar en sus propios méritos y tradiciones para su salvación, yo tengo mucho más. Eso es lo que les está diciendo. Yo tengo mucho más. Ahora, obviamente, Pablo no está apoyando la doctrina herética de los judaizantes. Pablo lo que está haciendo es diciendo que si en realidad la salvación fuera obtenible por medios humanos, él tenía muchas más cosas que mostrar que los judaizantes. ¿Sí? Ahora, en los dos versos siguientes, muy importantes versos del pasaje, el apóstol presenta las razones que le daban a Pablo antes, esos motivos para confiar en él mismo para su salvación. Esas razones que él tenía, que en su concepto obviamente eran mucho más poderosas que las razones que tenían los judaizantes. Versos 5 y 6, escuche. Les dice, ¿ustedes creen tener motivos? ¿Alguien cree tener motivos para confiar en la carne? Dice, yo mucho más. Ahora arranca, mire. Circuncidado a los 8 días de nacer, 1. Del linaje de Israel, 2. De la tribu de Benjamín, 3. Hebreo de hebreos, 4. En cuanto a la ley, fariseo, 5. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, 6. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, 7. O sea que aquí hay 7 razones por las cuales Pablo se creía que, o no se creía, él afirmaba que tenía muchas más credenciales que cualquiera de los judaizantes. Esta lista contiene elementos fundamentales, escuche, que definían la vida de Pablo antes, que definían a la persona del apóstol Pablo cuando todavía no había tenido ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Podemos decir entonces que para Pablo estas cosas eran parte de su misma esencia, eran parte eran pilares de su confianza con respecto a su salvación, era algo muy importante para él, todo lo que acaba de mencionar. Arranca diciendo, dice él, que fue circuncidado a los 8 días de nacido. Ok, entonces en Génesis 17 vemos que Dios había dado a Abraham ese mandato, que los varones debían ser circuncidados a los 8 días de nacido. Pero los judaizantes, en su gran mayoría, o muchos de ellos, no habían tenido esa oportunidad, repito, porque eran gentiles muchos de ellos. Habían sido circuncidados ya de adultos. O sea que Pablo tenía esa ventaja sobre muchos de ellos. Luego les dice, adicionalmente, yo soy del linaje de Israel. Muy importante ese tema. ¿Qué les dice? Yo soy miembro, soy parte del pueblo escogido de Dios. Y piensen esto. Los ismaelitas provenían de Abraham, ¿cierto? Provenían de Abraham porque eran hijos descendientes, eran descendientes de su primer hijo, de Ismael. Los edomitas, los de donde surge Edom, ¿no? Edomitas, Edom, ellos provenían de Abraham e Isaac porque eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob.
pero solo los israelitas provenían de Abraham, de Isaac y de Jacob, nadie más. Jacob, que posteriormente fue llamado Israel. O sea que Pablo era un descendiente directo de Israel, era del linaje de Israel, a diferencia de muchos judaizantes. En otras palabras, Pablo era pura sangre, ¿cierto? Pura sangre. Yo soy mero, mero, ¿cierto? Si no están los mexicanos hoy, nuestros hermanos mexicanos, mero, mero. Luego dice que él es de la tribu de Benjamín. Resulta que la tribu de Benjamín era considerada la élite de Israel, de donde había salido el primer rey de Israel. No necesariamente significa que haya sido un buen rey, pero era el primer rey de Israel, Saúl. Mardoqueo, miembro también de la tribu de Benjamín. E interesantemente, la ciudad de Jerusalén había sido asignada como parte del territorio de Benjamín. O sea, Benjamín era una tribu importante, pero adicional a eso les dice, bueno, si esto no es suficiente, yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Imagínense, hebreo de hebreos, soy hijo de padres hebreos, pero no solamente eso, sino que conservo el idioma hebreo. Leía yo que muchos judíos en esa época habían perdido el idioma, se habían dejado absorber por la cultura griega. Pero Pablo no, Saulo no. Saulo dice, soy hebreo de hebreos, soy un hebreo, un judío puro en todo aspecto. Y luego el apóstol empieza ahora a dar unas presentaciones de sus logros personales dentro del judaísmo. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo, Saulo de Tarso, había sido fariseo. Su padre había sido fariseo también. Usted sabe, hemos hablado de los fariseos bastante cuando vimos las bienaventuranzas, pero básicamente esto era una secta. Se piensa que había más o menos unas 6,000 personas que eran miembros de esta secta en tiempos de Pablo y eran la cúspide de la sociedad judía. Ellos se ufanaban de seguir muchas tradiciones, reglas humanas que habían sido añadidas a la ley de Moisés a través de los años. Estos fariseos tenían gran influencia sobre la gente, o sea que Pablo había ejercido gran influencia sobre las demás personas, los demás judíos, los compatriotas, y tenía su respeto, el respeto de la gente. Adicional a eso, Pablo había desarrollado un gran celo por su religión, que es lo que dice que le había llevado a perseguir a la iglesia de Cristo, creyendo que prestaba un servicio a Dios, básicamente, ¿sí? Y importantemente hay que notar que el celo era una de estas cualidades que eran muy elevadas en la práctica de la religión judía. Y finalmente, muy, ¿cómo se dice, hombre? Se me fue la palabra. Dice Pablo que él era irreprensible en el seguimiento de la ley, muy modesto, esa es la palabra, muy modesto. Irreprensible en el seguimiento de la ley. En otras palabras, él como buen fariseo se había asegurado de seguir todas estas disposiciones externas que habían sido inventadas, a pesar de que en su interior su corazón estaba lejos de Dios. Ese era Saulo de Tarso. Todo esto que acabamos de mencionar era lo que definía la vida de este hombre antes de conocer a Cristo. Todo esto era orgullo para él, era la razón de su confianza con respecto a la aceptación suya por parte de Dios. Esas eran las credenciales de este hombre. Confiaba en su pureza judía, confiaba en ser miembro de los más ilustres, ¿cómo se llama? De las tribus más ilustres del pueblo elegido de Dios. Confiaba en los logros que había alcanzado dentro del judaísmo. Todas estas cosas, en palabras sencillas, significan que Saulo confiaba en sí mismo para su salvación. Antes de conocer al Señor Jesucristo, tenía convicciones profundas y claras prioridades muy establecidas. Pero hermanos, todos los que somos cristianos, todos los que somos creyentes, entendemos y hemos experimentado que cuando uno conoce a Cristo, todo cambia radicalmente. Y con Saulo de Tarso, obviamente, este hombre no fue la excepción.
Y ese cambio profundo en la vida de él es lo que sigue en el pasaje de hoy. Fíjese lo que él dice en el verso 7. Él está refiriéndose a esa lista que acabamos de mencionar, esa lista de 7 cosas. Pero luego dice en el verso 7 algo muy importante. Escuche. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo esto que acabo de mencionar, estas 7 cosas que acabo de mencionar, todas estas cosas que definían mi vida antes y que eran esenciales para mí, todo esto que yo consideraba tan importante, hoy lo considero pérdida. Ya no es valioso para mí. Lo que antes era ganancia, ahora era pérdida. Los valores y las prioridades del pasado habían dado paso a nuevas prioridades, a una perspectiva de la vida completamente distinta. Y eso es la realidad de todo creyente genuino. Pablo había comprendido que esas cosas que antes atesoraba tanto, esos aspectos de su vida que él consideraba útiles para la obtención de su salvación, escuche, en realidad eran inútiles, no servían para nada. No servían para nada, eran incapaces para merecerle o para ganarle la entrada al reino de los cielos. No servían para nada. Pablo entendió que ni los rituales, ni su raza, ni su posición, ni su tradición, ni su religión, ni su celo, ni tampoco su justicia humana tenían valor alguno con respecto a la salvación eterna de su alma. Qué importante llegar a esa conclusión. Porque hasta que no llegamos a esa conclusión, jamás vamos a poder apropiarnos del sacrificio de Cristo a través de la fe. Todo esto perdió importancia, perdió el lugar que tenía en la vida del apóstol Pablo para dar paso a una nueva y verdadera fuente de esperanza, que la vemos en el verso 8. Allí él presenta esa nueva fuente de esperanza, el objeto de su fe, la razón de su confianza. Verso 8. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Luego dice, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esta es una expansión de lo visto en el verso justamente anterior. O sea, que no solamente es la lista de 7 cosas que él valoraba tanto con respecto a su procedencia, con respecto a sus logros, lo que vimos en los versos 5 y 6. No solamente eso era irrelevante para su salvación, pero dice él que él ahora estima como pérdida todas las cosas, en vista, dice, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué podrá hacer todas las cosas? Pues yo creo que todas las cosas son todas las cosas. ¿Cierto? Todas las cosas. Todo lo que él no mencionó en la lista anterior, todo lo que él valoraba antes en su vida, ahora lo consideraba como pérdida. Quizás se pudiese incluir amistades que había tenido, oportunidades que hubiese podido tener o aprovechar si él hubiese seguido por ese camino, etcétera, tantas cosas. Todo ese panorama de su vida anterior ahora era pérdida para Pablo. Y finalmente vemos el objeto de su fe, vemos por qué, la razón, muy importante, por qué todo lo que él valoraba antes ahora es como basura. Ahora lo entendemos. Mire lo que dice, todo lo estimo como pérdida, y aquí está la clave, hermanos, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ahí está el objeto de la devoción de Pablo, el Señor Jesucristo. Un objeto de devoción. Y él argumenta que al lado del gran valor de conocer a Cristo, todo lo demás se torna irrelevante. Él dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor. Incomparable valor de conocer a Jesús, a Cristo Jesús, mi Señor. Ese nombre de Cristo que él tanto detestaba, que tanto perseguía, que tanto odiaba, se convirtió en su único objeto de devoción.
Él argumenta que no hay nada más valioso para él que conocer a Cristo. Y interesantemente, esa palabra conocer es muy importante, porque en el idioma original tiene la connotación de un conocimiento personal en base a la experiencia. No es simplemente saber de Cristo, conocer cosas de Cristo. Eso es una cosa. Otra cosa es conocer a Cristo. Podemos saber mucho de Cristo y no conocerlo a Él. ¿De acuerdo? Ahora, es un conocimiento que denota una intimidad con el Señor, una relación cercana, no simplemente un conocimiento de aspectos concernientes a la vida de Cristo. Y ese conocimiento personal e íntimo es para el apóstol algo, dice, de incomparable valor. De incomparable valor. Nada se compara con el privilegio de conocer personalmente a aquel por medio de quien todo fue hecho. El Cristo preexistente, aquel quien, en palabras de Hebreos, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, arrancamos con las preguntas, hermano. Arrancamos con las preguntas para nosotros. Primera pregunta: ¿nosotros consideramos el conocer a Cristo algo incomparable en nuestra vida? O sea, ¿realmente conocer a Cristo es algo incomparable para nosotros? ¿Es realmente valioso para nosotros tener una relación con Cristo a través de la fe? Esa es una pregunta importante, hermano. Espero que la contestemos en nuestro corazón. ¿Realmente nosotros podemos decir que al lado de Cristo, comparado con Cristo, todas las demás cosas son secundarias, son menos importantes? ¿O hay algo en su vida, hay algo en mi vida que es más importante que Cristo? Hermano, estas son preguntas fundamentales. Fundamental. Pablo una vez experimentó esa transformación de su corazón. Cuando eso sucedió, la vida de él jamás volvió a ser la misma. Nunca volvió a ser la vida de antes, nunca. Todo cambió, cambiaron sus prioridades, cambiaron sus afectos, cambiaron sus anhelos. Y obviamente esos cambios internos repercuten en la vida, en lo externo. Cambió la dirección que tomó su vida, en absolutamente todo. Pregunto, ¿podemos nosotros decir lo mismo? O sea, usted como cristiano puede ver en su vida un cambio de dirección, un cambio de anhelos, un cambio de devoción. Hay cosas que antes eran muy importantes de repente para usted, para mí, y hoy son irrelevantes. Preguntas importantes. Hoy no somos muchos, pero estas preguntas son importantes para todos y cada uno de nosotros. Para Pablo, todo eso que antes valoraba ahora era mucho menos, incluso mucho menos que irrelevante. Irrelevante es una palabra muy suave. Ahorita vamos a ver realmente cómo sentía Pablo todas las cosas, cómo percibía Pablo todo lo que era importante para él antes. Pero antes de ello, mire que Pablo se refiere a Cristo como mi Señor. Interesante, ¿no? En el camino de Damasco, de repente a mí me llama la atención que le dice Señor, Señor. O sea, que en el camino de Damasco él reconoce a Cristo, dice Señor. Pero aquí ya no es Señor, ahora es mi Señor, mi Señor. Y hay una diferencia, creo yo, hay una diferencia. Pablo aquí reconoce que su vida le pertenece a Cristo. Pablo aquí reconoce que el Señor Jesucristo tiene todo derecho sobre él. Eso es lo que significa mi Señor. Cristo se había convertido en el amo y Señor de Pablo, y el apóstol lo reconocía y existía para servirle. Nueva pregunta. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos realmente decir lo mismo? ¿Reconocemos realmente que el Señor Jesucristo nos compró, nos pagó con su sangre y ahora le pertenecemos a Él, y entonces es mi Señor, su Señor? Amén. Ahora vamos a ir más lejos. ¿Queremos llamar a Cristo mi Señor? ¿Queremos? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que haya que renunciar por causa de Él?
Eso fue lo que hizo Pablo, hermanos. Mire lo que dice el final del verso 8. Él dice, escribe, por él lo he perdido todo y todo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, que ya sabemos las cosas de las que dependía para su salvación, aquellas que ya mencionamos al inicio, ahora son consideradas como pérdida. Pero hay otras cosas que Pablo perdió. Hay otras cosas que él perdió, hermanos. Acuérdese, recordemos esto. Antes de conocer a Cristo, Pablo, en ese entonces, Saulo, gozaba de gran reputación. Tenía el respeto, como les dije al inicio, de sus compatriotas. Era miembro de la élite de la sociedad judía. Pero ¿qué pasó cuando él comenzó a predicar? Se convirtió en el enemigo de los judíos. Ellos querían matarlo. Pablo era perseguido permanentemente y en una ocasión, que la hemos mencionado varias veces aquí, casi lo matan a punta de piedras. En Listra, unos judíos llegaron a esta ciudad, armaron una turba con gente de la ciudad y sacaron a Pablo. Lo tuvieron que sacar pensando que estaba muerto. Lo dejaron tirado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay una diferencia en ese trato, en pasar de ser respetado, la élite, a ser apedreado y dejado tirado como un perro en las afueras de la ciudad. Pero eso es parte del costo de Pablo. Esa posición que él había disfrutado dentro de la sociedad, eso era cosa del pasado. Era odiado, era detestado. Él cambió el reconocimiento humano, cambió el prestigio, cambió las oportunidades que había tenido y hubiese podido tener por azotes, por naufragios, por hambre, por frío, por desnudez, por persecución, por peligros. Y cuando usted ve ese cambio, usted puede pensar, te equivocaste, Pablo. Esta no es una buena transacción. Este no es un buen cambio. Sin embargo, él dice que lo perdido es para él como basura, a fin de ganar a Cristo. Y luego dice, o más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué él ve todo como basura? Pero primero hablemos de la palabra basura. Importante palabra, la hemos mencionado aquí también en el idioma original, escúbalon, que se puede traducir como excremento. Excremento, o sea, si usted cree que la palabra basura está fuerte, bueno, realmente lo que Pablo estaba diciendo es que todas las cosas son como excremento, las cosas pasadas, cuando las compara con el incomparable privilegio de conocer a Cristo. Esos tesoros anteriores, el linaje, el lugar en la sociedad, el celo por la ley, los actos de justicia, todas estas cosas son como excremento. Es fuerte. Esas son palabras fuertes, hermano. Para Pablo, Cristo es ganancia y todo lo demás es pérdida. Dice, por él lo he perdido todo. Y mi convicción es que parte de esto es el costo de seguir a Cristo. Aquí estamos viendo, Pablo está haciendo eco del costo de seguir a Cristo. Hay gente, todavía al día de hoy, mucha gente que presenta a Cristo como si, mejor dicho, usted cree en Cristo y es lo más fácil del mundo la vida cristiana. Eso es puro cuento, eso es mentira. Hay costo, hay un costo. El costo de seguir a Cristo, siempre lo hay. Hay un precio. Para Pablo significó el abandono de su vida anterior, hermanos, para recibir una vida completamente nueva, que no fue una vida fácil. ¿Estamos de acuerdo, no? Hubiera sido más fácil quedarse en lo anterior, mucho más fácil. Pablo lo perdió todo, sí, lo perdió todo para ganar mucho más. Perder para ganar. Perder para ganar, hermanos. ¿Usted se acuerda cuando el Señor dice de qué sirve que un hombre gane el mundo si pierde su vida? Y esa idea de perder todo para ganar mucho más la vemos en las parábolas, dos parábolas muy lindas. En Mateo 13, las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor. Se las voy a leer. Mateo 13, versos 44 al 46. El Señor Jesús hablando, mire lo que dice. Esto todo tiene que ver con salvación. Estamos hablando de salvación.
Mira lo que dice. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Luego dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuál es el punto aquí? El valor del Señor Jesucristo, el valor de nuestra salvación es tal que sobrepasa todo lo demás. Eso es lo que quiere decir. Es el Señor ese tesoro. Es el Señor esa perla preciosa por la cual vale la pena renunciar a lo que haya que renunciar con tal de poseerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto. Sí que pregunto, ¿no? ¿Reconocemos ese gran valor, queridos hermanos? ¿Es realmente Jesús esa perla preciosa para nosotros? ¿Es realmente Jesús ese tesoro por el cual estamos dispuestos a dejar lo que haya que dejar? ¿Valoramos a Cristo y valoramos nuestra salvación de esa forma, en esa medida? ¿Podemos decir, hermanos, realmente que al lado de Cristo todo lo demás es como basura? ¿Podemos decir que al lado de Cristo todo lo demás es como excremento, por más fuerte que suene? ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Podemos ver el valor de lo de lo incorruptible sobre lo corruptible? ¿Podemos ver el valor de lo eterno sobre lo pasajero? Les voy a decir algo, hermanos. Cristo es precioso. Cristo es valioso más que todas las cosas. Y habíamos dicho ahorita, hace nada, que parecía una pésima transacción, una muy mala transacción, que el apóstol hubiese dejado absolutamente todo, haber perdido todo por causa de Cristo. Pero en los versos que siguen, y ya casi vamos a terminar, vemos que en realidad Pablo fue grandemente favorecido en dicha transacción. Llegamos a los 3 versos finales, que son versos que dan para una prédica como mínimo. Vamos a sintetizarlos. Pero mire lo que dicen los versos 9, 10 y 11. Pablo afirma anteriormente, dice, quiero ganar a Cristo. Luego dice, verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Verso 10, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos o en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Y luego verso 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, 3 cosas que vemos aquí. Con respecto al beneficio, sí, Pablo, entre comillas, perdió todo. ¿Qué ganó? Basado en este pasaje. Número 1, ganar a Cristo implica recibir la justificación. Importantísimo. Es decir, como creyentes, la justicia de Cristo es importante, iglesia querida, que entendamos este concepto. Como creyentes, somos revestidos de la justicia de Cristo cuando creemos en él. Somos revestidos de esa justicia perfecta. Esa justicia es acreditada a nuestra cuenta y es esa justicia la que nos hace aceptos delante de Dios. No es la nuestra. O sea, no es que cuando usted se vuelve cristiano entonces se volvió perfecto o ya no peca tanto y el Señor dice, wow, increíble como Leo ha cambiado. No. O como Jorge ha cambiado. O como Paola, como no está. No, lo que ve Cristo, lo que ve el Señor es la justicia de Cristo en nosotros. Eso es. Y este ejemplo lo he puesto en otras ocasiones. O sea, Cristo mira a Daniel, pero no ve a Daniel. El Padre mira a Daniel, pero no ve a Daniel, ve a Cristo. Esa es la idea de la justificación. ¿Sí? Esa es la idea de la justificación. Somos revestidos de la justicia perfecta de Cristo y por eso entonces es que el Señor nos mira y nos ve bonitos. Por eso, por la justicia de Cristo. Eso es una de las cosas que Pablo recibió. Es esa justicia que es necesaria, la justicia perfecta de Cristo es necesaria para la salvación. Es de hecho un beneficio de la salvación. Pero también, número 2, Pablo afirma además que ganar a Cristo implica una vida de permanente crecimiento en el conocimiento de Él y
incluye él aquí e incluye aquí el poder de su resurrección. O sea, qué interesante esto. Ese poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que nos ha dado vida espiritual a nosotros. O sea, ¿usted sabía que usted ha sido resucitado si usted es un creyente? Usted estaba muerto. Estábamos muertos. Y hemos recibido vida. Ese poder que dio vida a Cristo es el mismo poder que nos ha dado vida a nosotros. Vida espiritual. Hemos sido resucitados con Cristo porque estábamos muertos en delitos y pecados, y ese poder de resurrección, ese poder que resucitó a Cristo, hermanos, es nuestra garantía de la vida eterna. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, somos unos pobres, no sé, estaríamos mejor, vámonos, como les he dicho otras veces, vámonos para la playa. Sí. Tenemos esperanza de vida eterna porque Cristo resucitó. Por eso es que tenemos esperanza de vida eterna y disfrutaremos para siempre de la gloria de Dios. Esa resurrección de Cristo es la certeza de que un día también nosotros recibiremos nuevos cuerpos, cuerpos glorificados que van a disfrutar para siempre de la gloria de Dios. Luego dice Pablo que ganar a Cristo implica también el participar en sus padecimientos. Dice, llegando a ser como Él en su muerte. Hermanos, sufrir por causa de Cristo es un privilegio, es una bendición. Y si no me cree a mí, escuche las palabras del Señor Jesús en Mateo 5:11, las bienaventuranzas que estudiamos todas ellas. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Por causa de mí. Filipenses 1:29, Pablo escribe, porque a ustedes se les ha concedido por amor, qué lindo esto, por amor de Cristo, a ustedes se les ha concedido no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Qué interesante. O sea, qué interesante que Pablo pone, o sea, ustedes tienen el privilegio de creer en Cristo, gracias a Él, pero también tienen el privilegio de sufrir por Cristo, gracias a Él. Nosotros muchas veces no tomamos el sufrimiento como un privilegio porque no nos gusta sufrir, ¿de acuerdo? Pero es en medio del sufrimiento que nuestra fe crece más y venimos con más deseo y necesidad a los pies de Cristo. Es muy importante el sufrimiento, lo es. La idea de llegar a ser como Cristo en su muerte la podemos comprender mejor a la luz de Romanos 6:4. Un poquito complejo esto, pero en Romanos 6:4 dice Pablo que como creyentes dice que fuimos sepultados con Cristo en su muerte. Luego dice, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Sí, o sea que en ese orden de ideas, cuando Pablo dice, quiero llegar a ser como Cristo en su muerte, esto tiene la connotación de morir al pecado. Morir al pecado para vivir una vida nueva. Morir al pecado. Para vivir una vida que sea de beneficio para otros, una vida que sea para la gloria de Dios, así como el sacrificio de Cristo fue beneficio para muchos y también trajo gloria al Padre. Y finalmente, y con esto terminamos, ganar a Cristo implica, dice él, llegar a la resurrección de entre los muertos. Ya hablamos, la glorificación del creyente. Esa es la última etapa en el proceso de salvación. El último componente de la instancia en la cual recibiremos un nuevo cuerpo que no morirá jamás. Ese es el futuro, un cuerpo como el del Señor Jesucristo resucitado, un cuerpo que tendrá como destino final esa hermosa ciudad celestial que ya hemos hablado, la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra. Las credenciales, hermanos, y la justicia humana de Saulo de Tarso eran incapaces de abrirle las puertas del reino de los cielos, y lo mismo sucede con nosotros. No importa lo que usted crea que son sus credenciales. No importa si usted dice, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo hago tanto. Hermanos, sin Cristo no hay salvación. Es así de simple. No podemos poner, no debemos poner nuestra seguridad, nuestra
confianza con respecto a la salvación en nada ni nadie que no sea la persona de Cristo, porque es la única forma en que podemos recibir esa justicia perfecta que es agradable y perfecta delante de los ojos de Dios. Solo a través de la fe en Cristo, hermanos, podemos tener acceso a la vida eterna, y no importa cualquier otro esfuerzo, es inútil, es infructuoso, es vano, es, queridos hermanos, basura, excremento, en palabras del apóstol Pablo. Fuerte, yo sé. ¿Cuál es nuestra oración? Que el Señor abra los ojos nuestros, que el Señor conceda a cualquier persona que esté aquí o que nos esté viendo, nos vaya a ver el perdón de sus pecados a través de la fe en el Señor Jesús, le conceda la vida eterna. Nada, hermanos, podemos hacer para ser salvos aparte de creer. Y esa fe proviene de Él. Esa fe proviene de Él. Mi deseo es que usted reciba, a quien nos esté viendo, reciba el don de la fe hoy de parte de Dios. Reciba usted hoy al Señor Jesucristo y no va a ser defraudado. Oremos. Padre, damos las gracias a ti por ese maravilloso regalo de la salvación en la persona de Cristo. Damos gracias a ti por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros pudiésemos tener esta esperanza que hoy tenemos. Señor, ponemos en tus manos cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier persona que quizás pueda estar aquí, que aún no haya creído en ti. Si quizás hay alguien que ha confiado en sí mismo para la salvación de su alma, quizás pensando que no es una mala persona, como mucha gente dice. Señor, permite que las personas entiendan que es solamente a través de esa justicia perfecta de Cristo que podemos tener el beneplácito tuyo, el beneplácito del Padre con respecto a nuestra vida, con respecto a la salvación eterna de nuestra alma. Obra, Señor, en nuestros corazones. Continúa transformando nuestras vidas cada vez más según el corazón y la vida del Señor Jesús. Amén.